mesa. Y dice la palabra que dijo Jesús: uno de ustedes me entregarán. ¿Saben ustedes quién era el que le hacía con el hombro así a Juan para que le dijera: dime quién es? Ese era el impetuoso Pedro. ¿Recuerdan ustedes en el Getsemaní? En el Getsemaní había un hombre que dijo, los tiró a todos por el suelo y ese ensanchó y tuvo que decir: Señor, aunque todo esto te nieguen, yo daré la vida por ti. Más tarde vemos cómo en la palabra acaba maldiciendo, acaba negándolo y acaba mintiendo. Entró en una práctica del pecado. Ese era el impetuoso Pedro. A causa de tantos fallos, a causa de tantas derrotas, a causa de tantos defraudes, a causa que tanto se entrometían en las conversaciones y en las administraciones de Jesús, Pedro, dice la palabra, que lo abandonó todo, se sintió no utilizado, se sintió miserable, creía que no había solución, que no había arreglo para él. Y dice la palabra, y lo seguía de lejos, se apartó de él. Pedro entró en un estado donde tenía su autoestima baja. ¿Qué es la autoestima baja? Es el concepto que tiene una persona de sí mismo, el valor que tiene una persona. Una persona tiene que tener la autoestima, el valor de sí mismo, ni muy alto ni muy bajo, pero sí conforme a la palabra del Señor. Tiene que tener un concepto con equilibrio, conforme a la palabra de Dios, pero a través del pecado, a través de las roturas que había producido el pecado en Pedro, Pedro sería miserable, sería irreparable, sería menospreciado. ¿Y saben qué? Pedro tenía una mente judía, con santidad y justicia, del Antiguo Testamento, santidad y justicia, pero aún no se había manifestado, valga la expresión, el verdadero amor y la misericordia del Padre. Por eso Pedro, a causa de tantos fallos, él pensaba ojo por ojo, diente por diente. El hombre que pecare ciertamente morirá. Dios está irado todos los días con el hombre impío. Y era verdad. Por eso en Romanos dice 3:23 o 26, dice que todos estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa que heredemos de Adán. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios hace toda la creación, cuando Dios hace la creación pone al hombre como virrey, pero después de esa creación le dice: podrás enseñorearte de todo, pero el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Dice la palabra que tanto el hombre como la mujer acaban desobedeciendo, y Dios, que es un Dios santo, es un Dios justo, no podía saltar por alto la injusticia que el hombre había cometido, porque si no su santidad sería corrupta, se corrompería. Por tanto, Dios, con el corazón roto, con lágrimas en los ojos, pero tuvo que lanzar el juicio que lanzó en el huerto para que su justicia no se manchara. Ese pecado fue descendiendo y se fue tramitando, se fue heredando, y nación tras generación, y persona tras persona, y según iban naciendo la raza humana, todos los que nacían con la naturaleza pecaminosa. Por eso el rey David, en el Salmo 51, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 5, tiene que decir: en maldad me concibió mi madre y a luz me dio en pecado. Está hablando desde que era un embrión en el vientre de su madre, él ya tenía naturaleza pecaminosa. Por eso Romanos dice en capítulo 5 y versículo 12 que el pecado vino al mundo por un hombre, y por medio del pecado pasó la muerte. Y por eso todos los hombres mueren, porque todos han pecado, hablando de la naturaleza pecaminosa que hay dentro del hombre. Viendo Dios que esto era una catástrofe, viendo Dios que esto era una ruina, vio que todas las generaciones, generación tras generación, era muerta, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:26, que la paga del pecado es la muerte. Por eso todas las personas mueren, porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Pero déjame decirte, te doy un motivo de alegría: aquellos que han aceptado la sangre de Jesús, aquellos que han mirado al Calvario, aquellos que han puesto
cuando Dios empieza a buscar a ver si hay una solución, valga la expresión, se queda mirando en los cielos y allí estaba toda la jerarquía angelical. Están los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y vio a millones y millones y millones y millones de ángeles, pero ningún ángel era necesario, o valga la expresión, satisfacía la justicia de Dios Padre. No cumplía con los requisitos para reparar lo que el hombre había roto por medio del pecado, que era la comunión de Dios con el hombre. Se quedó mirando a los arcángeles y había millones y millones y millones y millones de arcángeles, pero tampoco había ninguno digno. Se quedó mirando a los querubines y había millones y millones y millones de querubines, pero tampoco había ninguno. Se quedó mirando a los serafines y había millones y millones y millones de serafines, pero tampoco había ninguno. Se quedó mirando a los 24 ancianos y ellos tiraban las coronas delante de su trono y decían: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Pero aunque estaban adorando y tenían corona, no había ninguno digno. Dice la palabra de Dios que bajó a la tierra y miró Dios. Se quedó mirando en Abraham, el padre de la fe. Se quedó mirando en Enoch, el hombre que fue transportado al cielo. Se quedó mirando en Noé, el hombre que halló justicia ante los ojos de Dios. Se quedó mirando en Matusalén, el hombre que más años vivió aquí en la tierra. Se quedó mirando en Isaac, el hijo de la promesa. Se quedó mirando en Jacob, el padre de los patriarcas. Se fijó en los patriarcas, en Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Jablón, Dan, Asé, Neftalí, José, Benjamín, pero no había ninguno. Se quedó mirando a los 2 millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto. Se fue y se quedó mirando a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Andrés, a Bartolomé, a Judas, hermano del Señor, a Simón el cananista, a Judas, el que le traicionó, pero tampoco había ninguno. Y ahí es donde dice la palabra del Señor en el Salmo 49: y no había nadie que se pudiera rescatar por sí mismo, pero desde el mismo trono de la gracia, desde el mismo cielo, salió una voz que no era un ángel, una voz que no era un arcángel, ni un 24 ancianos, ni tampoco un apóstol, ni un patriarca, una voz que era más grande que todas las voces, Rey de reyes y Señor de señores, el grande, el todopoderoso, y dijo: Padre, envíame a mí. Vio Dios que no había solución, y dice la palabra que esto estaba preparado desde antes, desde la fundación del mundo. Ya fue predestinado y manifestado en los postreros días. Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Por qué? Porque la raza humana había sido lo que había roto la comunión con Dios y el hombre. Por lo tanto, lo que estaba en deuda, valga la expresión, o el que estaba en deuda era el hombre. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre como representante del hombre. Pero aparte de eso, hay una ley en el capítulo 19 de Deuteronomio que está reflejando un carácter de sacrificio de Cristo, donde dice que si un hombre mataba por accidente a su prójimo, un cordero o un buey, le tenía que devolver el mismo animal pero sin defecto. Por lo tanto, esto está reflejando que cuando el hombre rompió la comunión con Dios, la paga del pecado, dice Romanos 6:26, que era la muerte. Pero aunque el hombre diera su vida era rota, su vida era llena de pecado, contaminada, no era una vida perfecta. Pero sin embargo, dice Hebreos 4:15, en todo fue tentado, pero en nada pecó. Era santo en el trono, pero era santo en la tierra. Era santo cuando le adoraba a la jerarquía angelical, pero era santo rodeado de pecadores. Era santo ahí en el cielo, pero era santo en el sepulcro. Era santo cuando lo clavaban en la cruz, pero era santo cuando resucitó. Él es santo, santo, santo. Apláudele a él. Se dio en la cruz del Calvario por ustedes. A precio de sangre, dice Hebreo, que fuimos comprados. Y dice, y no hay más sacrificio, porque su sacrificio abarcó el pasado, el presente y el futuro. Lo
las marcas de los guantazos, le partieron los labios, le partieron las cejas de tanto golpe. Déjame decirte, dice Isaías, como toros de Basán lo rodeaban. Esos toros de Basán era una ciudad que había por allí al lado, pero que a esos toros se le cortaban los cuernos. Y esos toros cuando topaban no hacían heridas, pero hacían hemorragias por dentro. Y dice Isaías, como toros de Basán rodeaban a Jesús, porque tal vez los que ya estaban abajo no le estaban golpeando, ya había sido golpeado, pero las palabras que le lanzaban hacían heridas en el corazón, hacían boquetes en el alma. Déjame decirte, aguantó 39 latigazos, donde dice Isaías 53 que sus huesos se podían contar. Dice también Isaías 33 que el rostro humano se le había desfigurado y que su cuerpo era una llaga. El que se acercaba a la cruz a ver al Cordero, el rostro humano lo había perdido y se espantaba, porque ya no había un hombre conmorado por los golpes, sino llevaba tanto golpe en su cuerpo, que dice el propio Isaías que su cuerpo era todo una llaga. Y dice la palabra que derramó hasta la última sangre como sacrificio del Cordero, como sacrificio agradable al Padre, satisfaciendo la justicia del Padre, por amor a ti y por amor a mí, en el nombre del Señor. Apláudele a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesús? No tenía necesidad de hacerlo, pero fue la manifestación de su amor. Por amor a usted y a mí, lo dio a demostrar en un calvario. Por eso ahora Pedro dice, no habéis sido comprados con cosas corruptibles, sino a precio de oro, no ni con oro con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Está diciendo que más que el oro y más que